Hola, ¿qué tal estáis? Si no me escucháis o no me veis, me lo decís, ¿vale? Bueno, como ya sabéis, hoy lo que voy a hacer es explicaros la espontaneidad de las reacciones químicas. Vamos a hablar sobre la espontaneidad de las reacciones químicas. ¿Cómo estudio yo la espontaneidad de las reacciones químicas? ¿Vale? Y cuándo una reacción es espontánea, no es espontánea o está en equilibrio. Vale, pues yo creo que vamos a empezar ya. Entonces, lo que os decía, hoy lo que vamos a ver es, vamos a estudiar la espontaneidad, vamos a ver qué es eso de la espontaneidad de las reacciones químicas. Voy a hacer una cosa. Vale. Entonces, ¿cuándo una reacción química o cómo sé yo si una reacción química es espontánea o no es espontánea o está en equilibrio? Pues eso me lo dice la energía libre de Gibbs, ¿vale? Que a presión y temperatura constante utilizo esta fórmula, que sería la entalpía de la reacción menos la temperatura a la que está la reacción por el incremento de entropía. Entonces, si yo calculo la energía libre de Gibbs y me da igual a cero, esa reacción está en equilibrio, en esas condiciones, ¿vale? De presión y temperatura. Si el incremento de la energía libre de Gibbs me da menor que cero, esa reacción es espontánea. ¿Eso qué quiere decir? Que esa reacción va a tener lugar, se va a dar. Los reactivos van a reaccionar para que se den los productos. Y si el incremento libre de Gibbs es mayor que cero, no es espontánea. Es decir, que será espontánea la reacción inversa, ¿vale? Ahora, tengo varios casos. Todo esto lo tenéis publicado también en un post, ¿vale? Espontaneidad de las reacciones químicas, que lo publiqué esta semana, hace 2 o 3 días. Entonces, si yo tengo una reacción que es exotérmica, es decir, que el incremento de la entalpía es menor que cero y tengo que el incremento de la entropía es mayor que cero, es decir, me aumenta, el desorden aumenta, ¿vale? Debido a los signos, siempre la energía libre de Gibbs me dará menor que cero, porque el incremento de H será menor que cero, el incremento de S será siempre positivo y entonces el incremento de S por la temperatura siempre va a ser negativo. Negativo y negativo, el incremento de la energía libre de Gibbs siempre será menor que cero, siempre espontánea. Ahora, si tengo una reacción endotérmica, el incremento de la entalpía es mayor que cero y disminuye el desorden, es decir, que el incremento de la entropía es menor que cero, entonces, si nos vamos aquí a la fórmula de la energía libre de Gibbs, la entalpía siempre será positiva. Y luego, este factor de aquí, que es menos T por incremento de S, todo eso, debido a que el incremento de S es negativo, todo esto será positivo, ¿vale? Entonces tengo positivo y positivo, siempre el incremento libre de Gibbs me va a dar mayor que cero, no espontánea a cualquier temperatura. Pero luego tengo otros dos casos en los que depende de la temperatura, puede ser que sea espontánea o no sea espontánea la reacción. Entonces, si la reacción es espontánea, es exotérmica, la entalpía es menor que cero y la entropía es menor que cero, disminuye el desorden, ¿vale? En este caso tendré el incremento de H que es negativo y luego tendré esta parte de aquí de la derecha que es menos T por incremento de S, menos por menos más, todo esto me dará positivo, ¿vale? Entonces, ¿cuándo será espontánea esa reacción? Pues esa reacción será espontánea cuando
la parte negativa, es decir, cuando el incremento de entalpía en valor absoluto sea mayor en valor absoluto que T por incremento de S, ¿vale? Si lo miramos en temperatura, será espontánea cuando la temperatura sea menor que la temperatura de equilibrio. Y ahora os digo cómo se calcula la temperatura de equilibrio. Ahora, en este caso, reacción endotérmica, incremento de entalpía que es mayor que 0. Y tengo el incremento de S que es mayor que 0. En este caso, ¿vale? El factor, o sea, la entalpía, ya hemos dicho que sería positiva, y el menos T por incremento de S, ese será negativo, ¿vale? El T menos T por incremento de S, como el incremento de entropía es positivo, menos por más, menos. Entonces, en este caso, ¿cuándo será espontánea la reacción? ¿Cuándo me dará el incremento libre de Gibbs menor que 0? Pues en ese caso, debido a que T por incremento de S va a ser negativo, será espontánea cuando en valor absoluto T por incremento de S sea mayor, porque ya sabemos que es negativo, que el incremento de entalpía. Entonces, si hablamos de temperatura, será espontánea cuando la temperatura sea mayor que la temperatura de equilibrio, ¿vale? Siempre cuando nos pregunten si es espontánea o no espontánea, tenemos que ver cada problema, tenemos que ver qué es lo que cuánto nos vale el incremento de entalpía y el incremento de la entropía y la temperatura a la que está. Si es un problema teórico, que ahora vamos a hacer un ejercicio teórico, entonces tenemos que hacerlo de la forma que lo estamos haciendo ahora. Ahora, ¿cómo calculo yo la temperatura de equilibrio? Pues la temperatura de equilibrio sería cuando el incremento de G es igual a 0, ¿no? Es decir, si el incremento de G es igual a 0, el incremento de H es igual a T en el equilibrio por incremento de S, ¿vale? La temperatura de equilibrio se calculará como el incremento de H partido por el incremento de S, ¿vale? Vale, pues entonces vamos a hacer ahora algunos problemas. Primero vamos a hacer un problema teórico. Vamos a hacer un problema teórico. Y me dice, si un proceso es exotérmico, entonces será siempre espontáneo. Vamos a ver si es verdadero o falso y, bueno, vamos a ver si es verdadero o falso. Si un proceso es exotérmico, siempre será espontáneo. Vale, entonces, si un proceso es exotérmico, quiere decir que el incremento de H es menor que 0, ¿vale? Y que sea espontáneo es que el incremento de G sea menor que 0. Bueno, los ejercicios que vamos a hacer, que eso no lo he dicho, son ejercicios que han entrado en la prueba de acceso a la universidad, ¿vale? En la selectividad PAU, EBAU, ¿vale? Suelen entrar en termodinámica también problemas de teoría, o sea, preguntas en las que tú tienes que justificar si es verdadera o falsa. Vale, entonces, de este tipo, ¿vale? En este caso tenemos que si un proceso es exotérmico, siempre será espontáneo. Bueno, vamos a ver. Si un proceso es exotérmico, ¿vale? Perdón. Voy a poner la fórmula. Si un proceso es exotérmico, siempre será espontáneo. Vale. Pues tengo dos opciones, depende de si es positivo o si es negativo el incremento de S. Si el incremento de S es mayor que 0, ¿vale? Entonces yo tengo que el incremento de H es negativo,
porque el incremento de H, como es una reacción isotérmica, va a ser negativo. Pero luego, por otro lado, tengo otro factor, que es menos T por el incremento de S, menos por más, porque estamos suponiendo que el incremento de S será mayor que 0. Entonces, menos por más, menos. En el caso de el incremento de S sea positivo, la reacción siempre será espontánea. Incremento de G menor que 0. Pero ¿qué pasa si el incremento de S es mayor que 0? ¿Qué puede pasar? Entonces, si el incremento de S es mayor que 0, bueno, la entalpía siempre va a ser negativa, pero en el caso de que sea, menor que 0, que es la otra opción, si es menor que 0, entonces este factor de aquí, este sumando, daría positivo, o sea, sería menos un número, que es la entalpía, más un número. Entonces, ¿en qué casos sería espontánea mi reacción? ¿Vale? ¿Cuándo daría el incremento de G menor que 0? Para que dé el incremento de G menor que 0, como la entalpía, el incremento de entalpía es negativo, pues entonces el incremento de entalpía en valor absoluto tiene que ser mayor, ¿vale?, que T por el incremento de S. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo será espontánea la reacción? Cuando la temperatura sea menor que la temperatura de equilibrio. Si yo tengo una temperatura muy alta, si es una temperatura mayor que la temperatura de equilibrio, ¿qué pasaría? Que el factor positivo que esté sumando de aquí, el menos T por incremento de S, que me da positivo esa multiplicación, porque ya hemos dicho que menos por menos más, este factor de aquí sería mayor que el incremento de H. Y entonces la energía libre de Gibbs me daría mayor que 0. Pero sin embargo, si yo tengo una temperatura muy chica, que es menor que la temperatura de equilibrio, pues entonces en ese caso tendría que el factor, que sería el incremento de entalpía de la reacción, sería este factor de aquí, en valor absoluto, sería mayor que el positivo. Entonces, en ese caso, me daría el incremento de la energía libre de Gibbs menor que 0, es decir, sería espontánea cuando la temperatura sería menor que la temperatura de equilibrio. Vale, vamos a hacer el siguiente. Dice, si en un proceso se aumenta el desorden, será siempre espontáneo. Vale. Pues tenemos que hacer lo mismo que antes. El incremento de la energía libre es igual a incremento de H menos T por el incremento de S. Y me dice que es espontáneo, ¿vale? El incremento de S aquí, si aumenta el desorden, como la entropía es una medida del desorden, si aumenta el desorden quiere decir que el incremento de S es mayor que 0. Hay más desorden al final que al principio. Entonces, tengo dos opciones, como antes. Si el incremento de H es menor que 0, vamos a ver si esa reacción es espontánea o no es espontánea. Bueno, no lo he dicho, pero en el primer ejercicio, ¿vale?, sería falsa, ¿vale? Ese apartado sería falso. Y en este caso vamos a ver si es verdadero o falso que cuando aumenta el desorden siempre es espontánea la reacción. El incremento de la entalpía, si es menor que 0, entonces vamos a ver. Si el incremento de S es mayor que 0, ¿vale?, siempre este factor de la derecha siempre va a dar negativo, porque tengo el incremento de entropía positivo por menos me da negativo.
Si yo tengo que el incremento de h es menor que 0, tengo menos un número menos otro número. Siempre el incremento de la energía libre de Gibbs me va a dar menor que 0. Entonces, siempre va a ser espontánea. ¿Vale? Siempre va a ser espontánea. Ahora, ¿qué pasa si el incremento de la entalpía es mayor que 0? Entonces, en este caso, ¿vale? Si el incremento de la entalpía es mayor que 0, ¿cuándo será espontánea mi reacción? ¿Cuándo me dará el incremento de la energía libre de Gibbs menor que 0? Pues me dará cuando este factor de la derecha, en valor absoluto, ¿vale? Cuando t por incremento de s en valor absoluto, porque sé que me va a dar negativo, tiene que ser mayor que en valor absoluto el incremento de h. En esa ocasión, el incremento de la entalpía, perdón, de la energía libre de Gibbs, me va a dar menor que 0, ¿vale? Hablando de temperaturas, ¿cuándo será espontáneo esta reacción? Pues sería espontánea cuando la temperatura sea mayor que la temperatura de equilibrio. Yo necesito una temperatura alta, ¿vale? Para que este factor de aquí sea mayor que la entalpía, ¿vale? Entonces la temperatura tiene que ser mayor que la temperatura de equilibrio, ¿vale? Pues vamos a hacer algunos problemas, a ver qué nos da tiempo. Vale, me da esta reacción el problema. Y me dice que calcule la entalpía de la reacción a 25 grados centígrados. Vale, ¿y qué es lo que me da? Pues me da la entalpía de formación estándar del monóxido de nitrógeno, gas, y me da la entalpía de formación estándar del dióxido de nitrógeno, gas, que no lo he puesto. ¿Vale? Esos datos me los da el problema. Bueno, no voy a escribirlo ahora, cuando lo sustituyamos directamente pongo los valores, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a calcular yo aquí la entalpía de la reacción? Pues voy a calcular, que por cierto sería la entalpía de la reacción estándar, porque estamos a 25 grados. Y como no nos dice otra cosa, pues suponemos será la entalpía de reacción estándar. Entonces, lo que voy a hacer es, teniendo en cuenta, o sea, utilizando las entalpías de formación estándar. Entonces, la entalpía de la reacción estándar sería igual a 2 por la entalpía de formación del NO2 gaseoso menos, ¿vale? 2, no he comprobado que la reacción está ajustada, pero está ajustada la reacción, ¿vale? Siempre hay que comprobarlo. Dos por la entalpía de formación del dióxido de nitrógeno en estado gaseoso y menos 2 por la entalpía de formación del óxido de nitrógeno, del monóxido de nitrógeno en estado gaseoso. Entonces esto será 2 por 33,18 kilojulios por mol menos 2 por 90,25 kilojulios por mol. La entalpía de la reacción me da menos 1,14 por 10 a la 5, no, perdón, 114 menos 114,14 kilojulios, ¿vale? Como
me pone un signo, o sea, me ha dado un signo negativo, entonces quiere decir que esta reacción es exotérmica, desprende energía. Vale. Voy a ponerlo por aquí. Menos 114,14 kilojulios. Vale. Ahora, ¿qué es lo que me pregunta? Ahora lo que me pregunta Ahora lo que me dice el problema es hasta qué temperatura es espontánea esta reacción si el incremento de S estándar es igual a menos 146,4 julios por Kelvin. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculo yo hasta qué temperatura será espontánea? Bueno, lo primero que vamos a hacer, voy a poner la ecuación para estudiar la espontaneidad de la reacción, que ya hemos visto que esa ecuación es la fórmula para calcular la energía libre de Gibbs. Y voy a poner los datos que tengo, que es menos 114,14, ¿vale? Esto lo tengo en kilojulios. Entonces, el incremento de S también lo tengo que tener en kilojulios. Eso es importante, porque normalmente la entropía nos la dan en julios. Entonces tengo que poner o la entalpía en julios, y entonces tengo entropía y entalpía en julios, o pongo la entropía en kilojulios, una de dos, ¿vale? Pero no puedo tenerlo uno en kilojulios y otro en julios. En este caso, pues lo que voy a hacer es que voy a ponerlo en kilojulios. ¿Vale? Entonces, ¿por qué me dice hasta qué temperatura será espontánea? ¿Vale? Para que sea espontánea una reacción, hemos dicho que el incremento de G tiene que ser menor que 0, ¿vale? En este caso, yo tengo aquí, esto siempre va a ser negativo, y aquí tengo esta parte que será positiva, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí tengo un menos y aquí tengo otro menos, entonces va a ser menos 114,14 más el número que sea, ¿vale? ¿Cuándo será, me dará menor que 0? Me dará menor que 0 cuando en valor absoluto el incremento de H sea mayor que en valor absoluto T por el incremento de S. En temperaturas, pues tienen que ser temperaturas bajas, a temperaturas menor que la temperatura de equilibrio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es ver cuál sería la temperatura de equilibrio, porque entonces esa sería la temperatura máxima que sería espontánea, ¿vale? Bueno, para que fuera espontánea la temperatura tendría que ser menor que esa temperatura de equilibrio, entonces yo tengo que calcular la temperatura de equilibrio. Para calcular la temperatura de equilibrio lo que hago es menos 114,14 menos, ya pongo más directamente, T por 146,4 por 10 a la menos 3, ¿vale? Igual a 0. T será igual a 114,14 dividido entre 146,4. ¿Cuál será la temperatura de equilibrio? La temperatura de equilibrio es 779,6 Kelvin. Entonces, ¿cuándo será espontánea esta reacción? ¿O cuál será la temperatura máxima? ¿Hasta qué temperatura
¿hasta qué temperatura será espontánea la reacción? La reacción será espontánea hasta esta temperatura, que es la temperatura de equilibrio, 779,6 Kelvin, ¿vale? Tiene un último apartado este problema, y en este último apartado voy a borrar este segundo apartado. En este último apartado lo que dice es si reaccionan 2 litros de NO medidos a 293 Kelvin y 1,2 atmósferas con exceso de O2 más exceso de O2, dice, ¿cuánto calor se desprenderá? ¿Vale? Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Vale? ¿Cómo hago esto? Pues yo tengo que tener en cuenta, si me preguntan cuánto calor se desprenderá, lo que voy a tener que utilizar es la entalpía de la reacción, porque aquí me está diciendo que se desprenden 114,14 kilojulios cuando me reaccionan 2 moles de monóxido de nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En este caso no tengo 2 moles, en este caso tengo los moles que puedo calcular mediante estos datos que me da el problema. Voy a calcular primero los moles de monóxido de nitrógeno que me reaccionan. Y para eso voy a utilizar la ecuación de los gases ideales. Voy a despejar los moles. Sería 1,2 por 2 litros dividido entre 0,082 por una temperatura de 293. Vale, y me dan 0,1 moles de NO. Es decir, que me reaccionan 0,1 moles de monóxido de nitrógeno. Entonces, sabiendo que me reaccionan 0,1 moles de monóxido de nitrógeno y que cuando me reaccionan 2 moles de monóxido de nitrógeno se me desprende menos 114,14 kilojulios, pues voy a calcular qué cantidad se me desprendería si me reacciona 0,1. Lo voy a hacer por factores de conversión. Si me reaccionan 0,1 moles de monóxido de nitrógeno, y ahora pongo el factor de conversión, ¿vale? La relación que hay entre lo que se me desprende y los moles que me reaccionan. Sería, abajo pongo moles de NO y arriba pongo los kilojulios que se me desprenden. Entonces sería, cuando me reaccionan 2 moles de NO, se me desprenden 114,14 kilojulios. ¿Cuánto se me desprenden? Pues se me desprenden menos 5,71 kilojulios, ¿vale? Esa sería la respuesta al problema. Vale, pues vamos a dejar aquí el directo. Espero que os haya servido, que bueno, hemos hecho realmente eran 2 ejercicios. El primero, que tiene 2 apartados, que es sobre la teoría, porque sí que es verdad que muchas veces es más complicado, son más complicadas las preguntas de teoría, las preguntas que te hacen, donde tienes que razonar, que realmente no tienes que utilizar la calculadora, pero que tienes que razonar, en vez de los problemas de este tipo, que son problemas ya más numéricos, ¿vale? Los problemas numéricos no suelen ser muy complicados, ¿vale? Pero si te preguntan, si te hacen algunas preguntas teóricas, depende de lo que te pregunte, hay que practicar, ¿vale? Entonces os animo a que hagáis
a que hagáis problemas de, supongo que estaréis preparándoos para la selectividad, para la prueba de acceso a la universidad, que hagáis problemas de otros años de termodinámica, tanto problemas numéricos, como ya hemos visto, como ejercicios de teoría, ¿vale? Pues bueno, espero que os haya ayudado estas explicaciones y nada, y mucho ánimo, ¿vale? Y nos vemos en el próximo directo. Bueno, buen fin de semana.